Durante la Guerra Fría, mucho se habló por gobiernos de derecha y los militares, que los derechos humanos estuvieron siempre del lado de las insurgencias, que históricamente ha sido un arma de la izquierda internacional en contra de los gobiernos capitalistas. Ahora, en el contexto histórico internacional actual, donde ya no es perceptible una lucha ideológica entre capitalismo y comunismo, vemos a los derechos humanos del lado de las democracias liberales, pero a menudo sin intervenir en sus conflictos militares. Sin embargo, con tono contrapuesto a gobiernos nacionalistas tanto de derecha, centro o izquierda, viendo esta situación paradójica, ¿cómo podríamos entender los derechos humanos en la actualidad? Ok, vamos a ver que los derechos humanos ha pasado distintas etapas durante su proceso, ¿verdad? En el contexto de la Guerra Fría, en donde veríamos un enfrentamiento entre la Unión Soviética o el bloque soviético y el bloque occidental, que también es conocido como el conflicto este-oeste, veríamos cómo empieza a adquirir relevancia los derechos humanos y se empieza a politizar del lado de la izquierda. La Unión Soviética, de todos es conocido que fue un imperio prácticamente en su momento, y un imperio con una ideología expansionista, el marxismo-comunismo, pero al mismo tiempo tratando de apoyar otras tendencias comunistas, no necesariamente marxistas. Entonces, ellos lo que trataban de hacer era de apoyar a aquellas organizaciones de las Naciones Unidas que de una u otra manera tenían que ver con la defensa de los derechos humanos. Y es que tenemos que entender que en los conflictos en donde los estados a través del aparato militar estaban defendiendo el sistema capitalista, sí existían violaciones a los derechos humanos. Y pues obviamente existían violaciones a los derechos humanos porque en el contexto de la guerra, para los ejércitos, para los cuerpos de seguridad, para las operaciones militares, no se preguntaba, ¿tú sos? Sino que simple y sencillamente si se cometían errores y si se violaban los derechos humanos de ciudadanos que probablemente no pertenecían o no tenían nada que ver en el conflicto, eso se daban cuenta demasiado tarde. Y esa es una realidad, esa es una realidad. Nosotros lo vivimos en nuestro país. Pero que haya existido una flagrante violación a los derechos humanos solamente por el hecho de que el Estado así lo decidió, eso es una gran mentira. Por ejemplo, organizaciones de los derechos humanos que nacieron con el conflicto, que nacieron de manera ya politizada para apoyar los procesos revolucionarios en América Latina, en Centroamérica, en el resto del mundo, incluso posteriormente en México. Nosotros entenderíamos que nacen con una finalidad y la finalidad no era la finalidad legítima, real de los derechos humanos del ciudadano. No, sino que nacen con la finalidad de apoyar el proceso revolucionario y se vuelve un arma de guerra en contra del Estado. Y como lo dije anteriormente, el Estado adquiere un nivel relevante y el ciudadano adquiere otro nivel de relevancia en el entendido de que el Estado se empieza prácticamente a tomar como el agresor y empieza a verse al Estado, y ese es el artículo número 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, empieza a verse al Estado como un manipulador de la misma Declaración Universal en contra de los ciudadanos. Pero en ningún momento se habla de la manipulación que las organizaciones y los ciudadanos hacen en contra de los estados. Entonces, con esa arma,
Con esa arma se prolongaron conflictos, con esa arma se propiciaron más conflictos, con esa arma de los derechos humanos se terminaron conflictos, con esa arma de los derechos humanos se llevaron a presión a miembros de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, con esa arma de los derechos humanos. La izquierda llega al poder, con esa arma de los derechos humanos se legitiman en beligerancia aquellos grupos insurgentes, ¿verdad? Como la declaración, por ejemplo, no recuerdo si fue 1982 o 1983, la declaración conjunta franco-mexicana reconociendo al FMLN como un grupo beligerante, ¿verdad? Entonces entenderíamos que en ese contexto sí es una realidad que fue utilizado dentro del conflicto, ¿verdad? Entonces, una causa legítima se politiza. Ahora, vamos a entender que el posterior contexto, después del derrumbe del bloque soviético y después de la implementación del nuevo orden mundial por el gobierno de de George Bush padre, perdón, y gobiernos occidentales europeos que los apoyan, veríamos cómo cambia. Venía la globalización. Y junto con la globalización, y valga la redundancia, ese sentimiento globalizador, surgen nuevos líderes. Y surgen nuevas propuestas, surgen nuevas maneras de ver la democracia, surgen nuevas maneras de ver a las sociedades. Y es ahí donde empieza a cobrar relevancia George Soros, que posteriormente vamos a hablar de él, ¿verdad? Vamos a entender que junto al globalismo, como una respuesta a ese globalismo, también empieza a surgir el neonacionalismo. Aquellos nacionalismos que se exacerbaron para proteger al sistema capitalista y proteger a las sociedades de convertirse en comunistas, pues ese nacionalismo muta y empieza a combatir el globalismo. Y el globalismo se empieza a ver como una tendencia progresista, es decir, de izquierda moderada, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo gobiernos occidentales, como Estados Unidos, empieza a utilizar el tema de los derechos humanos como una coartada para sus intereses de política exterior. Es decir, utilizando el discurso de los derechos humanos, se empiezan a violar los derechos humanos en otras naciones por intereses de las potencias. Y en esto tiene mucha culpabilidad la actual Unión Europea. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ya sea un gobierno republicano o ya sea un gobierno demócrata, pero con excesos dentro de los gobiernos demócratas, cuando hacen intervenciones militares ya no lo hacen solos, porque se dieron cuenta que tenían que legitimar todas sus acciones. Y al mismo tiempo entenderíamos que los gobiernos occidentales son operadores políticos. Lo mismo que habíamos tenido en El Salvador. Y estos operadores políticos responden a las élites corporativas transnacionales. Y élites corporativas que en su mayoría tienen un link o están ligadas entre Estados Unidos y Gran Bretaña, especialmente Inglaterra. Y de ahí se desprenden grupos con intereses afines como la isla, como el Bilderberg Group, que dentro de poco en este contexto internacional que estamos viviendo va a cobrar mucha relevancia y posteriormente les diré por qué. A ver,
En este tema, en este nuevo conflicto y en esta nueva etapa entre el conflicto del globalismo y el nacionalismo, o si le quieren llamar neonacionalismo, hay un actor importante. Y yo creo que es el actor que tal vez es el que crea o el que influencia a los estados. Y este se llama el pensamiento de las sociedades abiertas. ¿Cuál es este pensamiento de las sociedades abiertas? El pensamiento de las sociedades abiertas, cuando uno lo lee, uno dice, wow, pero qué precioso está eso. O sea, es como cuando un politólogo empieza a estudiar el marxismo. Y les cuento mi experiencia a manera de paréntesis. Cuando yo estudié El Capital, cuando yo estudié a Carlos Marx, que lo estudié por más de un año, yo dije, pero sí, esto es una preciosidad de libro, es una preciosidad de pensamiento que dista mucho de lo de lo que pretendería tal vez la derecha. El problema es su aplicación. Y es ahí de donde surge el tema de que el comunismo se convirtió en una utopía, es antinatural, o sea, va en contra de la naturaleza humana y por eso fracasó. Pues las sociedades abiertas, el pensamiento de las sociedades abiertas es similar. Una sociedad en donde a cada ser humano se le respeten los mínimos de dignidad, suena muy bonito. Y eso es algo loable que se debería seguir. Una sociedad en donde el tema de las libertades está por encima de la mayoría de las obligaciones. Ok, perfecto, qué bonito. La libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad del disentimiento, la libertad de culto, la libertad de movilización, el poder hablar sin ser censurado, el poder migrar a otros países sin ser, por decirlo así, marginado, sin ser etiquetado, el derecho a la vida, muy bonito, ¿verdad? El tema es que las sociedades abiertas también pretende muchas otras cosas, que así como George Soros y la Open Society Foundation o la Fundación Soros, como muchos le llaman, o la Fundación de las Sociedades Abiertas, es que existe toda una estrategia montada para perseguir ese objetivo común. Y en el proceso, George Soros, precisamente en sus TED Talks, él dice que una cosa es comprender lo que es las sociedades abiertas, lo que son las sociedades abiertas, perdón, y otra cosa sería el tratar de implementar las sociedades abiertas porque tienen mucha resistencia, porque es un pensamiento progresista, ¿verdad? Y la mayoría de las sociedades a nivel mundial tienen gobiernos conservadores. Aquellas democracias llamadas democracias liberales con gobiernos conservadores le ponen un alto al pensamiento de las sociedades, ¿verdad? Entonces, entenderíamos cómo estos procesos se fracturan a los estados. Por ejemplo, la promoción de la democracia, que es uno de los principios rectores de las sociedades abiertas. La democracia se promueve, pero al mismo tiempo se detiene. Es decir, se promueve que las sociedades se vuelvan democráticas y que empiezan a surgir bastantes actores con voz dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo se procura la cancelación del sistema o se procura que el sistema democrático entre en conflicto para mantenerlo incipiente y para que esté todo el tiempo en ese proceso de avanzar 2 pasos, pero se retrocede 1. De repente avanzar 3 pasos, pero se retrocede en 2. ¿Por qué? Porque de las sociedades en conflicto se toma ventaja. ¿Y cómo se toma ventaja? Se toma ventaja
de los vacíos institucionales que deja el proceso para poder corromper a los líderes de las naciones. Una vez se corrompen a los líderes de las naciones, entonces ya se empiezan a manipular. ¿Y cómo se corrompen? Dejándolos que lleven a cabo actos de corrupción. Apoyando los proyectos gubernamentales, sabiendo que existe muchas veces un desvío de fondos. De una u otra manera, se promueve la compra de voluntades y el clientelismo político, ¿verdad? Para después exponer ante la justicia cuando estos operadores políticos ya no les sirvan después de que les han hecho el trabajo en beneficio tanto de estas organizaciones o trabajo en beneficio de gobiernos occidentales que llevan sus intereses de política exterior hacia otros lugares. Una vez ya no les sirven, los exponen a la justicia y empiezan ya los procesos judiciales en contra de ellos. La idea acá va en dos vías. La idea de Open Society Foundation es romper las fronteras físicas y posteriormente la implementación lenta de gobiernos locales corporativos. Entonces nosotros entenderíamos acá como la privatización nuevamente de la cosa pública. Entonces las privatizaciones ya no vienen de los procesos neoliberales internos, sino que ya las privatizaciones, la corporativización de la democracia y de las naciones proviene desde el exterior. Entonces, esto lo vamos a entender como que las élites más poderosas del mundo, con el poder económico y el poder político, ya empiezan lentamente a sustituir el poder político y empiezan a agarrar el control de una manera corporativa. Por ejemplo, lo que le está sucediendo a Estados Unidos y lo que está sucediendo en Europa. Toquemos el tema de Europa primero. Angela Merkel, con una visión democrática muy loable, una canciller de Alemania que tuvo muchos reconocimientos por su apoyo a los derechos humanos, por su apoyo a la democratización de las sociedades. Pero Angela Merkel fue durante el gobierno y sigue siendo un exponente de las sociedades abiertas de George Soros. ¿Qué nos indica esto? Cuando Alemania comandó la Unión Europea, fue cuando se abrieron las puertas de la Unión Europea para toda la migración que vino del conflicto que fue provocado, ya sea por las primaveras árabes, que fue provocado, lo hemos visto en uno de los programas anteriores, por el gobierno de Obama, de manera deliberada y antidemocráticamente, pues la migración de Túnez, la migración de Libia, la migración de otros países árabes como Egipto, la migración de Irak, veríamos el surgimiento de ISIS, el conflicto en Irak, veríamos el recrudecimiento del conflicto árabe-israelí con Palestina e Israel, veríamos el intento de golpe de Estado en Siria que fue detenido por la Federación Rusa, pues en fin, toda la desestabilización del Medio Oriente que Estados Unidos y ciertos aliados europeos provocaron, incluía ya el concepto de la migración hacia Europa. ¿Y cuál es el interés de las sociedades abiertas de aceptar a la migración? Cuando se aceptan a las migraciones que provienen de distintas partes del mundo, con tradiciones distintas, con lenguas distintas, con culturas distintas, se sobreentiende que los procesos de adaptación o mimetización con las sociedades que los reciben
son procesos muy largos. Pues se toma ventaja de esos procesos largos, que es algo legítimo porque todas las personas tienen derecho a migrar y a buscar una mejor vida, por supuesto. Pues esos procesos son fracturados. Muchas veces esas fracturas se dan de manera natural y muchas otras veces esas fracturas son provocadas con falsos positivos o con operaciones de bandera blanca, ¿verdad? Entonces, inician las pugnas de desadaptación o inadaptación entre las migraciones, por motivos culturales, por motivos religiosos. Entonces, empiezan a haber atentados terroristas, estos grupos migrantes empiezan a ser protegidos por las organizaciones de los derechos humanos como Human Rights Watch, Open Society Foundation, empiezan los gobiernos europeos a reprimir a, a los ciudadanos que provocan los desórdenes, luego estos ciudadanos, luego estos migrantes se convierten en ciudadanos y adquieren derechos políticos, forman sus partidos políticos y así empieza la descomposición de las sociedades europeas. Y líderes europeos del pasado, líderes europeos como Angela Merkel, líderes europeos actuales y los que están por venir están cometiendo el error. Entonces, aquí lo que se provoca es la atomización de la sociedad con diversos grupos. Es como que si nosotros mirásemos las partículas a través de un microscopio y veríamos todos separados, todos separados. Entonces, de esa manera las sociedades no logran ponerse de acuerdo. Y al no ponerse de acuerdo las sociedades, los gobiernos de esas sociedades tienen problemas para gobernar. ¿Por qué se promueve la oposición férrea a las políticas públicas de los gobiernos? Y al promoverse la oposición férrea a las políticas públicas, se genera ingobernabilidad. Ingobernabilidad que da paso a los bajos niveles de gobernanza y a la violación de los mismos derechos humanos, con los cuales se vuelve a atacar al gobierno para generar atomización. Por lo tanto, es una estrategia muy bien montada, ¿verdad? Los países europeos se están descomponiendo gracias a las migraciones. Y lo estamos viendo hoy con el tema del conflicto militar entre Rusia y Ucrania. ¿Y quiénes son los exponentes de todo esto? Open Society Foundations, el pensamiento Soros. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto? No nos confundamos. No es Estados Unidos en la actualidad el que tiene que ver en esto. Es el gobierno demócrata como el administrador del aparato estatal y de la política exterior los que tienen que ver con eso, ¿verdad? Entenderemos como gobiernos de Barack Obama, como el futuro gobierno que no fue de Hillary Clinton y el gobierno actual de Joe Biden son operadores políticos del pensamiento de las sociedades. George Soros ha sido uno de los máximos financistas de las campañas de Barack Obama, de las dos, de la campaña de Hillary Clinton, de la campaña de Joe Biden, y cómo apuntalan más la presión para llevar a cabo este concepto globalista de las sociedades abiertas, utilizando los medios de comunicación occidentales. No es casualidad que en el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, que es la pantalla que vemos por el conflicto real, es entre el gobierno demócrata y el gobierno de Vladimir Putin, ¿verdad? No es casualidad que los medios de comunicación estén replicando desinformación
todo el tiempo. Han bloqueado a los medios de comunicación rusos que de una u otra manera son financiados por el Estado, como Russia Today, RT en español, Sputnik, Canal 1, Svesta y otros que conocemos, precisamente para quitar esa contraparte que le muestra al televidente otra realidad visto desde la óptica rusa eslava, ¿verdad? Y eso es una violación flagrante a los mismos derechos humanos. Entonces nosotros entenderíamos cómo se ha repolitizado el concepto de los derechos humanos para fines, para intereses de las potencias, ¿verdad? Entonces, los derechos humanos no es el ciudadano el fin en sí mismo, sino que se convierte en fin los intereses de los estados hegemónicos y en especial las élites que gobiernan esos estados hegemónicos. Ahora vamos a Estados Unidos. Este tema de las grandes caravanas que llegaron en un principio a la frontera con Estados Unidos, que venían desde varios países de Centroamérica, pero en especial la última gran caravana que vimos que nace en Honduras, promovido por Open Society Foundations a través de organizaciones de derechos humanos nacionales. ¿Por qué? Para que el problema se vuelva tan grande que el gobierno de Joe Biden tenga que dar apertura migratoria. Y esto no es algo que el gobierno de Joe Biden no sabía. Por supuesto, son administradores de la misma planificación, de la misma estrategia. Y una vez entran a Estados Unidos, se dispersan de manera tal que el gobierno pierde control o pierde el track de las personas. Entonces, ¿qué es lo que está provocando la Open Society Foundation dentro de Estados Unidos? Está atomizando la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense especialmente. Pero lo mismo le están haciendo a Canadá, lo mismo le están haciendo a los países europeos, lo mismo le han empezado a hacer a Australia, a Nueva Zelanda, a Islandia, a los países nórdicos, a México. Lo mismo le quieren hacer a El Salvador. Entonces entenderemos cómo es un paquete bien montado en el cual los actores principales, nuevamente recapitulando, Open Society Foundations y todas las organizaciones que ellos apoyan a través de financiamiento. Medios de comunicación. Solo en Estados Unidos más de 30 medios reciben apoyo del Open Society Foundation. Apoyo para la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿verdad? Y a nivel internacional, si cuando uno mira los TED Talks o cuando uno mira las explicaciones de la Open Society Foundations, ellos mismos dicen que no existe ningún país en el mundo en donde no haya al menos una organización que es financiada por las Open Society Foundations. Se está peleando contra un titán. Ese es un gigante, un mecanismo, no sé, es una maquinaria grande lo que han puesto a trabajar aquí, por lo que tú nos cuentas del hecho de tener primero la jugada de manipulación de las democracias. Yo lo veo como, no sé si has escuchado sobre los búfalos de agua, que son ¿Sí? animales grandísimos, bastante fuertes, y son Claro, bastante usados para claro, plantar en lugares bastante difíciles de plantar. A ellos, se claro, les claro. a ellos se les manipula poniéndoles un aro en su nariz. O sea, este animal gigante con tanta fuerza es dirigido por un aro en la nariz. Y eso es lo que la idea que se me vino a la mente cuando tú nos estabas explicando sobre los derechos humanos, que estas sociedades los Claro. están usando como ese aro es como una herramienta que ellos están usando para mover
a los gobiernos a su conveniencia, tener algo que poder usar en contra de ellos. Es, no sé, da molestia, causa molestia saber cómo se nos ha vendido esa imagen. Es correcto. Y nuevamente lo que vemos, la estrategia es sobre los derechos legítimos de los ciudadanos, se montan las estrategias de las sociedades abiertas y de las organizaciones de los derechos humanos apoyado por el Partido Demócrata y gobiernos demócratas occidentales, pues se montan los intereses. Y una vez se montan los intereses, los mimetizan de una manera tal que la gente empieza a probar de manera emocional, empieza a probar aquellas luchas que se venden como causas justas en pro de los derechos humanos, pero los intereses reales son intereses políticos, son otros. Entonces es bastante peligroso. Una cosa que no quiero dejar de mencionar es que dentro del proceso de las atomizaciones sociales con las migraciones o de la expansión del pensamiento de las sociedades abiertas viene la transculturación que rompe con las culturas, porque el mantener los valores conservadores en las sociedades, en mantener la cultura y mantener el orgullo nacionalista se contrapone a los intereses globalistas de las sociedades abiertas. Entonces hay que romperlas, hay que romperlas. Si queremos entender un poco, por ejemplo, al candidato para el Distrito 35 en el Congreso, Mike Cargile, vamos a comprender que él habla mucho de que los demócratas actualmente están siguiendo proyectos solos. Lo dijo claramente, lo dice constantemente en sus tweets, lo dijo en la entrevista que tú le hiciste, lo ha dicho en la entrevista con Walter Araujo, lo ha dicho en la entrevista con Omar, que es el otro youtuber, y así sucesivamente. Entonces, es la pugna a nivel mundial entre el globalismo y el nacionalismo, ¿verdad? Y ahí vamos a entender cómo nuestro país y el gobierno de El Salvador adquiere mucha relevancia, ¿verdad? Entendido. Parece que ellos usan una jugada bastante básica. Divide y vencerás. Es lo que entendí por atomización, ¿verdad? Es dividir, es descomponer. Correcto.